tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros la diputada federal, Claudia López Rayón, y el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches. Como cada martes, es un placer saludarlos. El día viernes 11 de septiembre se cumplen los primeros 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el COVID como una pandemia. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, ya son más de 27 millones las personas infectadas, mientras casi 890,000 han fallecido a nivel mundial como consecuencia del coronavirus. Actualmente, somos la región con el mayor número de contagios, 7.7 millones, y con la mayor cantidad de muertes registradas, casi 300,000. Con solo el 8% de la población mundial, concentramos el 28% de todos los contagios y el 33% de todas las muertes de COVID a nivel mundial. Somos, asimismo, la región con el mayor número y duración de confinamientos del mundo. Ante este complejo panorama, es alentador la construcción de acuerdos y acciones de solidaridad que el gobierno de nuestro país ha encabezado en beneficio de la región. En este sentido, comparto con ustedes que los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 se reunieron por vía electrónica para abordar el tema de la pandemia. En ese espacio se destacó la cooperación que ha tenido México con Argentina a través de la Fundación SLIM en el proyecto para la producción de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio británico AstraZeneca, que se distribuirá en casi toda América Latina y el Caribe. Por otro lado, también se resaltaron los esfuerzos coordinados por México para apoyar a los países caribeños mediante la donación de ventiladores mecánicos. Entre las naciones beneficiadas está Antigua y Barbuda, Belice, Guayana, República de Haití, Santa Lucía, República de Surinam, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En el mismo marco de la estrategia multilateral del Gobierno de México para hacer frente al COVID-19, la semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, y Tayir Islalovok, director general adjunto del Fondo de Inversión Directa de Rusia, anunciaron formalmente la invitación por parte del gobierno de la Federación de Rusia para que México sea parte de la fase 3 de la vacuna Sputnik V. Actualmente esa vacuna se encuentra en la fase de prueba en más de 40,000 voluntarios. Si las autoridades sanitarias de México lo aprueban, que le corresponde a la Secretaría de Salud y la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, se estima que casi entre 500 y 1,000 voluntarios mexicanos serían parte de este estudio clínico. En otro tema, en Bolivia y en Ecuador, los actuales gobiernos están haciendo todos los esfuerzos necesarios para dejar fuera de la carrera política a Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, muy poco tiempo antes de celebrarse las elecciones presidenciales en sus países. El 18 de octubre de 2020 en Bolivia y el 7 de febrero de 2021 en Ecuador. Aunque no como candidato principal, Correa pretendía acompañar en la fórmula como aspirante de la vicepresidencia de Andrés Arauz, una estrategia que vimos y le resultó útil a la exmandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones de 2019. Mientras Morales se enfrenta a un arsenal de denuncias que el gobierno de Áñez ha descargado sobre él para apartarlo del terreno político. El panorama para ambos mandatarios es complicado, pues deben enfrentar estos cuestionamientos serios judiciales, mientras además se encuentran fuera de sus países y están en el exilio. En el caso de Bolivia, el mandatario Evo Morales enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por presuntas relaciones con menores y ante la Corte Penal Internacional por supuestos delitos de lesa humanidad. Estos tras los bloqueos de rutas que hicieron sus seguidores en el mes de agosto como protesta por la prolongación de los comicios presidenciales. En Ecuador, pese que a través de una presentación telemática en vivo desde Bruselas, el expresidente Rafael Correa aceptó su candidatura a la vicepresidencia, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador decidió no aceptar dicho trámite debido a que, según ellos, una enmienda del año 2012 pues prohíbe o exige que sea este registro de forma personalísima. Posteriormente, aun si el Consejo hubiera aceptado su nominación, el dictamen del Tribunal de Casación de la última instancia de apelación del caso que conocemos como Soborno 2012-2016, ratificó el día de ayer, lunes 6 de septiembre, la condena por cohecho al presidente Rafael Correa, por lo que definitivamente no podrá presentarse como candidato a las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021. Muchas gracias y bonita noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Claudia López Rayón. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. La semana pasada iniciamos el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de trabajo de la 64 legislatura de la Cámara de Diputados. Como es de su conocimiento, a lo largo del tercer año vamos a terminar de sentar las bases jurídicas de la Cuarta Transformación. Seguramente en el horizonte del mediano plazo habrá más tareas legislativas por emprender, pues las exigencias del cambio que demandan diversos grupos sociales en defensa de sus derechos tienen que reflejarse en las leyes. El cambio de régimen que iniciamos de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es un proceso de largo aliento que tenemos que seguir construyendo durante varios años. Sin duda lo alcanzado al día de hoy es de gran importancia y expresa anhelos largamente guardados por quienes durante años, décadas, hemos trabajado por una sociedad más justa, democrática, incluyente y feminista. En el grupo parlamentario de Morena hemos definido nuestra agenda legislativa, estratégica para el próximo periodo legislativo, y quiero compartirles, adelantarles algunos de los temas que vamos a abordar. Para que nos sigan y estén atentos y atentas a ello, pero sobre todo, si tienen alguna opinión, comentario, lo hagan llegar a nuestros correos institucionales de la Cámara de Diputados. En materia constitucional,
determinamos abordar 6 temas, uno de los cuales ya aprobamos la semana pasada, y es el que se refiere a la eliminación del fuero del presidente de la República. Cambio fundamental que nos permite ampliar la posibilidad de acusar por cualquier delito a quien se encuentre al frente de la institución presidencial. Algunos, como la oposición moral y políticamente derrotada, han querido minimizar este cambio. Y por eso es preciso señalar que antes solo se podría enjuiciar al presidente por traicionar a la patria, concepto muy general y difícil de acreditar. Ahora puede ser enjuiciado por cualquier delito, entre ellos los electorales y de corrupción, siendo el Congreso de la Unión quien atienda y resuelva sobre este caso. Como segundo tema, vamos a insistir en la disminución del 50% de financiamiento público a los partidos políticos, para que estos recursos se canalicen a la compra de las vacunas necesarias para proteger a todas las mexicanas y mexicanos del COVID-19. Nuestro partido, Morena, desde el año pasado ha renunciado al 50% de su presupuesto para apoyar las políticas públicas del gobierno de la Cuarta Transformación. Esperamos la sensibilidad y compromiso de los partidos políticos en el actual contexto de pandemia, apelando a la responsabilidad presupuestal para dar este paso trascendental. Nuestro país tiene que aprender a desarrollar procesos electorales austeros, enfocados en la política y la organización de los ciudadanos. Otro tema es facultar al Congreso de la Unión para expedir un Código Penal nacional, como un paso previo para eliminar las diferencias entre los códigos penales de cada estado, con el objeto de sancionar con las mismas penas delitos iguales. Un ejemplo son los que se cometen contra las mujeres, como el acoso, abuso, violación, que se castiga o no según el lugar donde se cometan. Con esta facultad, el Congreso de la Unión también podrá despenalizar el aborto en todo el país y dejar atrás esta página en la que cientos de mujeres son encarceladas por decidir sobre su cuerpo. También pretendemos agregar al artículo 19 constitucional la extorsión como un delito de prisión preventiva oficiosa. Recientemente nuestro presidente reconoció que este delito, que no se ha podido contener y va a la alza, por lo que es necesario legislar para inhibir, se siga cometiendo. Queremos facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general de fiscalización que fortalezca la transparencia y rendición de cuentas, la que estén obligados todos los niveles de gobierno con el objeto de evitar la opacidad, la desviación y mal uso del presupuesto, pero sobre todo para seguir avanzando en erradicar la corrupción de la vida pública. Los temas de legislación secundaria, como grupo parlamentario, hemos decidido abordar, suman 25, son diversos y pasan por la revisión al sistema de pensiones, la aprobación de los ingresos y egresos del gobierno federal, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, la reforma política electoral, la Ley General de Agua que reglamenta y garantiza el acceso a este derecho humano, entre otras iniciativas. Seguramente ustedes han escuchado que está a discusión el rumbo que debe tomar los fideicomisos públicos. Lamentablemente algunos se caracterizan por su opacidad, por la desviación de recursos, como una caja chica de los gobiernos anteriores. Nuestra compañera y dirigente, la diputada Dolores Padierna, presentó una iniciativa que nos permite revisar y poner orden en este tema y así recuperar recursos para el desarrollo del país. Sin duda, hay quienes se niegan a revisar este tema
y sienten afectados sus intereses, pero su evaluación es necesaria e inevitable. En la Comisión de Deporte, de la que soy integrante, hemos realizado diversas reuniones con deportistas, especialistas, federativos y funcionarios para analizar el desarrollo del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, conocido como el FODEPAR, que es un fideicomiso considerado en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Equivocadamente, algunos piensan que se trata de eliminar estos apoyos. Esto no es así. Se trata de dimensionarlos adecuadamente y transparentar su asignación, con lo que ha estado de acuerdo muchos de los que han participado en estas reuniones. Con todos estos temas nos espera un periodo legislativo rico en discusiones y de gran importancia para la vida nacional, que los invito a seguir a través de las redes sociales de la Cámara de Diputados y del canal del Congreso. Si lo hacemos, fortalecemos nuestro compromiso de hacer ciudadanía, pero sobre todo nos convertimos en vigilantes de lo que hacemos las diputadas y los diputados en la Cámara. Como siempre, agradezco al Movimiento Nacional por la Esperanza, a nuestros líderes René Bejarano y Dolores Padierna, y a quienes con su voto en el Distrito Quinto de Tlalpan y de la Ciudad de México me permitieron representarlos como diputada en esta legislatura, que ha comenzado a ser llamada la Constituyente de la Cuarta Transformación. Aprovecho para invitarlos a participar en la solicitud de la consulta popular para investigar, procesar y castigar a los presidentes que hayan incurrido en actos de corrupción. Ustedes pueden acudir a una de las mesas instaladas en todo el país para firmar esta solicitud. Tenemos hasta el día 13 de septiembre para hacerlo. Las leyes son letra muerta si no se ejercen, y hoy es el momento de hacerlo. Las saludo a todas y a todos, pidiéndoles se cuiden y observen las medidas sanitarias de las localidades, pues seguimos en medio de la pandemia del COVID-19 y tenemos que actuar con responsabilidad. Buenas tardes y muchas gracias por su atención. Le damos las gracias a la diputada federal Claudia López Rayón y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. El destino de los conglomerados humanos a lo largo de la historia se ve afectado negativamente por los intereses, ambiciones y actitudes desmesuradas de algunos de sus dirigentes, quienes, infectados por la enfermedad del poder, pierden contacto con la realidad y en su patología se alcanzan a vislumbrar altas dosis de conducta delirante. 3 ejemplos diferentes pueden ser analizados desde esta perspectiva. 1, el primero, en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. 2, en el curso que está tomando la elección interna de Morena. Y 3, en la intención del grupo vinculado a Felipe Calderón de registrar un nuevo partido político. En el primer caso, es necesario hacer un conjunto de precisiones, principalmente porque se han difundido apreciaciones equívocas que se han vertido a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. A diferencia del Senado de la República, en donde el ordenamiento legal garantiza para la mayoría parlamentaria la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, está establecido que la primera fuerza partidista presidiría durante el primer año, la segunda durante el siguiente y la tercera durante el último año de ejercicio. Por eso, presidió Muñoz Ledo a nombre de Morena, después Laura Roja del PAN y correspondía al PRI el tercer año, conforme al número de legisladores de cada partido. El Partido del Trabajo intentó, sumando legisladores a su grupo parlamentario, convertirse en la tercera fuerza política. Fugazmente lo había logrado,
pero nunca lo consolidó. Este esfuerzo generó tensiones con el partido Encuentro Social, quien sintió disminuida su representatividad por la pérdida de adherentes atraídos por ofertas futuristas. Inclusive Morena estuvo a punto de perder el control de la Junta de Coordinación Política cuando se había quedado únicamente con 250 legisladores en su bancada. El protagonismo egocéntrico y las argucias no fueron suficientes para que se viera cumplida la ambición irresponsable. Si se hubiera actuado con una buena pensada estrategia, apegada a la legalidad y con legitimidad, desde el inicio de las actividades legislativas se habría buscado reformar el reglamento para, con legitimidad e institucionalidad, garantizar la transición hacia una representatividad de centro-izquierda. La desesperación por obtener a toda costa un cargo propició inclusive que en el pragmatismo más extremo se diera cobijo en el PT a personajes polémicos enfrentados con el obradorismo capitalino. La molestia y descalificación de parte de Claudia Sheinbaum y otros liderazgos no se hizo esperar. Durante todo el proceso legislativo se profirieron muchas barbaridades verbales cimentadas en mentiras y apreciaciones inexactas. Se le atribuyeron a la presidencia de la mesa directiva facultades que no tiene. Por ejemplo, el hecho de que independientemente de quién ocupe el cargo, Morena, a través de la vicepresidencia que ostenta, conserva la mayoría en esa instancia por el voto ponderado que está explícitamente señalado en la ley. Se llegó al extremo premonitorio de conspiraciones asesinas. Y ya instalado el personaje pretencioso en su discurso grandilocuente, se autocolocó como salvador de la patria. La verdad es que si esa improbable circunstancia se presentara, que faltara el titular del Ejecutivo, sería en primera instancia la Secretaría de Gobernación quien ocuparía transitoriamente la responsabilidad, en tanto el Congreso resolviera lo conducente. El año pasado, al igual que la opinión que virtió López Obrador fue la de respetar el ordenamiento establecido y evitar acudir a maniobras parlamentarias. Aún así, la votación para obtener la mayoría calificada tuvo que repetirse más de 2 ocasiones. En el año 2020, durante la emergencia sanitaria, se votó únicamente en 2 ocasiones. Sin embargo, en este caso, de manera maniquea, se propició una campaña denigratoria en contra de los legisladores que sufragaron en favor de la propuesta presentada. Algunos desmemoriados debieran recordar que el año pasado votaron por la presidencia de la mesa directiva en favor del PAN, conforme lo señalaba la ley. Critican ahora lo que hicieron hace apenas 12 meses. Lo que propició mayor tensión mediática en esta ocasión fueron 2 factores adicionales: el exacerbado ambiente antipriista por las más recientes denuncias de prácticas presuntamente ilegales y la competencia interna para decidir la presidencia y secretaría general del partido Morena, que habrá de consensarse mediante una serie de encuestas que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral. No hubo traición alguna. En la historia electoral del PT, ese partido acudió a pactos con el PRI. Recuerdo en elecciones locales en Aguascalientes y Chihuahua. Además, durante el gobierno de Peña Nieto, hubo un acuerdo de facto en una elección distrital federal extraordinaria, también en Aguascalientes, para que ese partido conservara su registro. Así que no deben tratar de espantarnos con el peteate del muerto. En muchos casos, la presidencia temporal de un órgano de conducción parlamentaria es de importancia muy relativa y obedece a la pluralidad que por definición existe en los congresos. Y si se duda,
Verifíquese que durante este año, por ejemplo, en Nuevo León, el PT preside el Congreso local sin tener mayoría. En la Ciudad de México, el PAN preside la mesa directiva y el PRD la Junta de Coordinación Política, siendo Morena mayoría. En Aguascalientes, Morena preside la mesa directiva con un Congreso mayoritariamente panista. En la Cámara de Diputados e inclusive en la de Senadores, durante la legislatura pasada, la izquierda presidió siendo minoría cuando el PRI tenía el control de ese poder. Y a nadie entonces se le acusó en el priismo de traición alguna. La ansiedad mediática vehemente de algunos líderes en determinadas circunstancias los conduce a la imprudencia declarativa. No piensan lo que dicen, aunque su engreimiento los lleva a dejar traslucir sus verdaderas intenciones. No en pocos casos esos pirómanos grotescos se autoconsumen en sus fuegos fatuos, cuales bonzos se autoincineran en la hoguera de sus vanidades. Pero no se dañan únicamente ellos, perjudican en su locura a los demás. Que nadie se confunda, aunque el PRI presida, Morena tiene la mayoría en la mesa directiva a través del voto ponderado que ejerce desde la vicepresidencia la diputada Dolores Padierna y en la Junta de Coordinación Política el diputado Mario Delgado. En otro caso, en el cual el egocentrismo político puede llevar a una situación crítica, se refiere al curso que está tomando el farragoso y prolongado proceso interno que está por tener un capítulo más en el partido Morena. Recordamos que ese partido tuvo la oportunidad de iniciar un proceso de organización desde noviembre del 2018 cuando celebró su congreso. Desafortunadamente, no se tuvo la visión ni la capacidad organizativa para construir una fuerza territorial política de base ciudadana para acompañar al proyecto presidencial de la Cuarta Transformación. Y se ha dejado pasar muchos meses valiosos para dilapidarlos en pugnas internas estériles, solo guiadas por las ambiciones particulares de quienes tienen u ostentan determinado cargo de dirección. Necesitamos ahora, en las actuales circunstancias, entender que lo que está en juego no es solo el destino de quien dirige un partido político, sino de quien acompaña desde Morena y sus aliados al proyecto de la Cuarta Transformación. Desde que un personaje dejó de presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se tornó en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Sus críticas en contra del propio presidente de la República están alimentadas por un exceso proyecto ambicionista de manipulación mediática. Y se necesita entender que en este momento se requiere que el liderazgo partidista corresponda fielmente al proyecto de la Cuarta Transformación y que ese liderazgo no se convierta en un ariete para golpetear desde el partido que ganó junto con otros la elección del 2018 en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, como se ha podido evidenciar en declaraciones en contra de ese proyecto del personaje que estamos aludiendo. Pero además, los que participamos en política sabemos que un partido del tamaño y características como es el de Morena requiere de un dirigente de tiempo completo, con una gran capacidad física, con buena salud y disposición para recorrer el país, para atender conflictos internos, para negociar alianzas, para generarse como interlocutor de otras fuerzas políticas, para darle proyección al proyecto que se está desarrollando hasta la fecha y que sin embargo necesita de un líder consolidado y no de un líder que genere un vacío de poder que después sea ocupado por otros líderes
con intereses facciosos. Recuerdo que José Carlos Mariátegui dijo en algún momento, aquel ideólogo peruano, que lo que daña a las organizaciones políticas no es que existan grupos o equipos o corrientes de interés o de opinión al interior de una organización política. Lo que daña a las organizaciones políticas es que esas corrientes, esos grupos, no sean capaces de ponerse de acuerdo y dilapiden su capital político en querellas internas bizantinas que conducen al desgaste y a la decepción ciudadana. Esperemos que la opinión ciudadana de los militantes y simpatizantes de Morena se oriente a elegir un liderazgo, tanto en la presidencia como en la Secretaría General, que busque correspondencia plena con el proyecto del presidente López Obrador, que no se distinga por el golpeteo mediático en contra de él, que el liderazgo sea eficiente, trabajador, dispuesto a construir la unidad, que no utilice únicamente los espacios de dirección para favorecer a intereses de un determinado grupo, despreciando la institucionalidad interna que debe existir. Hay que propiciar la unidad. Tampoco se deben generar campañas de odio al interior de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Y debe haber un compromiso de que quienes resulten electos, porque la opinión mayoritaria mediante las encuestas que se van a hacer así lo señale, cuenten con el apoyo de todos los demás para poder asegurar el resultado favorable en las elecciones del 2021. Pero que no sea un exacerbado ego de ningún personaje lo que nos lleve contradictoria e incongruentemente a un desgaste todavía mayor. No hay que ser o dejarse ser presos de las ambiciones particulares de ningún líder. Hay que ver por encima de esos intereses y refrendar el proyecto que significa la Cuarta Transformación. El tercer tema, que tiene que ver con las ambiciones y los egos desmesurados, se refiere al recambio de las élites políticas que se está operando en el país y también a la ambición que tiene un expresidente para construir un partido que le vuelva a colocar en posibilidades de competir por el poder. Hay que recordar que durante 5 sexenios el antiguo régimen neoliberal heredó un conjunto de élites ancladas en poderes políticos, económicos, territoriales y sociales, nacionales y extranjeros, y que esos liderazgos de esas élites dominaron hegemónicamente el destino del país, propiciando el enriquecimiento de unos cuantos, alimentando la corrupción y provocando mucha pobreza. Hay un juicio histórico con respecto a esas élites. Ese juicio se emitió en las urnas en la elección del 2018. Pero, como es lógico, los conservadores del antiguo régimen quieren regresar al poder. No se resignan a haberlo perdido y quieren reinstalar el antiguo régimen neoliberal y quieren engañar a la población presentándose como una oferta novedosa cuando en realidad son un proyecto anclado en el pasado. Por eso es importante participar en la consulta acerca de si es posible o no enjuiciar a los expresidentes de la República. ¿Por qué? Porque si la mayoría de la gente opina en ese sentido, se habrá roto con uno de los mitos del presidencialismo mexicano, heredado tanto de nuestra cultura prehispánica de los tlatoanis, como de la herencia virreinal de la corona española. El presidencialismo es un atavismo, es una manera política anacrónica de controlar el país.
y el que se enjuicie a cualquier exservidor público habla de la salud democrática de una nación. En otros países no es novedad el que algunos expresidentes puedan ser enjuiciados por incluso crímenes de lesa humanidad. Así es que en México se pueda dar ese caso y que los expresidentes dejen de ser intocables es algo muy importante, pero también es importante para el recambio de las élites económicas. No es una venganza en contra del proyecto de Felipe Calderón el que se le haya negado el registro. Quienes votaron mayoritariamente en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral son quienes han diferido abierta y públicamente de la Cuarta Transformación. Así es que no se puede decir que se haya acatado una decisión o una instrucción presidencial. Lo que sucedió es que utilizaron recursos que no debieron haber utilizado a sabiendas de que estaba prohibido en la ley o de que no cumplieron con las diversas normatividades que al respecto existen. No es todavía un caso juzgado. Todavía tienen la oportunidad de acudir ante el Tribunal Electoral, quien tomará la última palabra. Pero independientemente de si tienen o no registro para participar en elecciones, lo que debe quedar claro es que las fuerzas del pasado no deben regresar. No son un proyecto de futuro, nos quieren regresar a lo que ya estamos superando. Y por eso es tan importante que la gente participe, busque refrendar su compromiso y se apoye a la Cuarta Transformación. Hay que seguir recolectando las firmas antes de que se vence el plazo, que es el 15 de septiembre, pero para poderlas organizar nos hemos autoimpuesto el plazo del 13 de septiembre. Y de paso, también les pido que quienes tengan la posibilidad económica de hacerlo, compren sus billetes de lotería para poder reforzar el sistema de salud con la rifa que acerca con motivo del llamado avión presidencial se va a hacer también el 15 de septiembre. La hoguera de las vanidades es lo que consume a liderazgos que se enferman de poder, que no ven más allá de su propio ego, que actúan con soberbia y engreimiento. No dejemos que esa hoguera consuma a los proyectos políticos. Tiene que haber mesura, tiene que haber madurez, tiene que haber responsabilidad. No estamos en contra de que la experiencia siga aportando, pero también se debe ir buscando la renovación generacional, conjugando experiencia con juventud. Debe haber plenitud de facultades para desempeñar un cargo y no se debe utilizar a personajes que a todas luces no van a cumplir con esa responsabilidad para generar un vacío de dirección y luego llenarlo ilegítima e ilegalmente. Hay que elegir dirigentes con capacidades plenas, absolutas, mente democráticas, para garantizar el cambio que le está haciendo falta al país. Y ya cerrar ese capítulo de la pugna interna. Ya otras fuerzas políticas están preparándose para el proceso electoral del año que viene. Lo mismo tienen que hacer las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Abandonar la visión internista, abrirse a la nueva participación de millones de personas. Van a participar electoralmente muchos jóvenes que en la elección anterior no pudieron participar porque no habían cumplido la edad para hacerlo. Pero los que cumplieron o están por cumplir los 18 años en estos últimos 3, más muchos otros más, requieren también que se les abran las oportunidades. Mantener cerrado un proyecto político por temor a una renovación o a un cambio en las correlaciones, se equivocan. Se requiere construir hegemonía y la hegemonía se construye abriéndose a las nuevas generaciones, aquilatando su aporte y al mismo tiempo conjugando con ellas la experiencia de otros que han venido avanzando durante mucho tiempo. Nosotros seguimos impulsando el buen vivir y vamos a seguir siendo factores de unidad, que cada quien
exprese sus puntos de vista, pero que al final nos unamos en el cambio que le está haciendo falta a todo el país en este tiempo que está corriendo de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y muy buenas noches. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento.